¿Y si te dijera que en la historia de Cuba las derrotas no existen? ¿Que basta con llamarlo heroico para convertir cualquier desastre en victoria? ¿Que las cifras incómodas se refutan, se diluyen o se niegan? Y que cuando alguien pregunta demasiado, el problema no es la historia, es quien la cuenta. La antigua táctica de matar al mensajero. Hoy no vamos a hablar de héroes, vamos a hablar de propaganda, de mitos y de cómo la historia se tergiversa de forma interesada. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico, El Tesoro del Presidente. Recientemente he publicado en el canal un vídeo analizando la batalla de Peralejo en la Guerra de Cuba. Una batalla reclamada desde hace más de un siglo como una victoria indiscutible de las armas insurrectas por la historiografía cubana, pero que, curiosamente, también aparece en algunas publicaciones españolas como una victoria de las armas españolas. Este contraste fue precisamente lo que me motivó a hacer el análisis. Al final del vídeo y en la descripción te dejo el enlace a este vídeo sobre Peralejo. Tras examinar objetivos, desarrollo y consecuencias, expresé una conclusión muy poco épica, que Peralejo fue una batalla de resultado indeciso, nada más y nada menos. Obtuve muchos comentarios que rechazaron de plano esa conclusión y se aferraron, sin matices, a la versión repetida durante décadas por la historia oficial de los distintos gobiernos cubanos. Esto me alegró porque este canal no está aquí para confirmar creencias ni para repetir lo mismo de siempre. Está para analizar, para aportar otro punto de vista fresco, algo ameno, diferente al pesado y dogmático léxico fundamental de la historia oficial cubana. Algunos llegaron incluso a reprocharme que no me ciñera estrictamente a los textos de historiadores cubanos. Les parecía una ofensa a un dogma de fe consultar otra fuente. En este punto quiero confesarles algo que no sé si ustedes también lo habrán notado. La historiografía cubana es en general extraordinariamente pesada y agotadora de leer. No por su profundidad analítica, sino por todo lo contrario. Para encontrar un dato concreto o una información relevante, el lector tiene que atravesar párrafos y párrafos llenos de retórica patriótica, adjetivos grandilocuentes, exaltaciones constantes, listas interminables de héroes, glorias, honores y sacrificios. Todo se vuelve gloria a fulano y honor eterno a mengano. Y cuando se da por sentado que algo es heroico, pues ya no necesita ser demostrado. Estás leyendo un libro sobre la historia de la independencia y a cada rato te dicen que la victoria final fue alcanzada por el pueblo mucho tiempo después, el 1 de enero de 1959, cual nueva guerra necesaria. El asalto al Moncada fue la última carga al machete y las armas cubanas vencieron para siempre. Sobrevino así el sol inmensamente rojo de la verdadera independencia. Esto que he leído es textual de un libro. Esto es más propaganda que historia. Más que análisis, lo que hay es exaltación. Y más que crítica, hay consignas. Esto no solo produce una historiografía profundamente parcializada, sino que en ciertos pasajes resulta directamente ofensiva para cualquiera que no sea de la claque y no comparta ese criterio. Y conviene decirlo sin rodeos. Repetir durante décadas una versión oficial no la convierte en verdad histórica. La propaganda envejece mal, sobre todo cuando se la examina fuera del marco para el que fue diseñada. Cuestionarla no es un ataque, es una obligación mínima de cualquiera que pretenda tomarse la historia en serio. Sin proponérmelo, la publicación del vídeo sobre Peralejo coincidió con un episodio reciente de la actualidad internacional: la extracción del dictador Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esta acción militar nos da una magnífica oportunidad de observar en vivo y en directo cómo funciona en Cuba la propaganda patriótica, que es capaz de manipular una batalla o una acción militar de cualquier índole
hasta darle la vuelta por completo y hacerle creer a los que quieran que el resultado fue el que interesa que sea a la posición oficial. Han empezado con el tema de las bajas. Resultaron muertos 32 cubanos y un número superior de venezolanos, y ningún marine norteamericano. Lo primero que han hecho es poner en duda estos números de bajas, es decir, que los americanos, según ellos, tradicionalmente ocultan y tergiversan todo, o sea, tal y como hacen ellos mismos. Es imposible que hayan muerto 32 cubanos sin que estos hubieran logrado matar a ningún oponente, basándose solo en el hecho de la supuesta valentía, heroísmo, etc., en esos cojones tan grandes que tenemos los cubanos, con perdón de la palabra. Por tanto, tienen que haber marines muertos. Y como no se han reportado bajas, es porque Trump las oculta. Y como prueba, ofrecen sin ningún tipo de reparo estas fotos que son de otras guerras y otros conflictos. Por ejemplo, esta, que es de un voluntario norteamericano que cayó combatiendo en las filas del ejército ucraniano contra los rusos. Y en la foto se pueden distinguir perfectamente los soldados ucranianos. Como ya han dado por sentado que hay bajas americanas, el combate no puede ser que durara unos segundos. Ya hay quien dice que duró varias horas, que fue cara a cara y a tiro limpio. Ya han transformado una traición, porque fue una traición, los vendieron sus socios de la víspera, y una derrota sin paliativos y vergonzosa en un hecho heroico. Y como es heroico, ya de por sí es una victoria frente al imperialismo. Es David que derrotó a Goliat, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se ha hecho haciendo circular bulos por internet. La propaganda oficial cubana lo ha hecho a través de sus agentes, conocidos popularmente como ciberclarias. Si una veintena de combatientes cubanos los tuvieron retenidos 2 horas. Hay que ver las caras de los individuos estos, mirando aquello como si fuera una película de Hollywood, consternados. Tiene que haber sido que estos leones los sofocaron. No fueron unos minutos, fueron 2 horas combatiendo con AKM. ¿Cómo sería con RPG-7, con AKM, con cuchillo, como hizo este país cuando invadieron los ingleses en La Habana, que se tuvieron que retirar? 11 meses se tuvieron que retirar. Combatimos contra el ejército más fuerte de Europa en el siglo XIX, contra los españoles, y se tuvieron que ir. Los yanquis se metieron cuando estaban perdida la guerra. Combatíamos hasta con abejas, panales de abejas. Que este es un pueblo que tiene la justicia como sol del mundo moral. Y desde niño, desde bien niño, aprendemos con nuestro himno que poner por la patria es vivir. Todo es muela y nada más. En eso a los cubanos no hay quien nos gane. Si esto lo han logrado con un hecho ocurrido hace pocos días, ¿qué no habrá hecho esta misma propaganda con la batalla de Peralejo y otras muchas de la guerra de independencia que datan de 150 años atrás? Prepárense en La Habana el año próximo, porque habrá seguramente un desfile para conmemorar el primer aniversario de la heroica victoria de Caracas, donde 31 mártires cubanos derrotaron heroicamente a 200 marines Delta, apoyados por cientos de aviones, helicópteros y portaaviones de los imperialistas yanquis. En las tarjas de bronce colocadas en el parque conmemorativo de la batalla de la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba, podemos seguir la evolución, o deberíamos decir la involución, del pensamiento histórico-político cubano sobre la guerra independentista a lo largo de 100 años. Los primeros monumentos en este sitio fueron levantados en esa fecha temprana por el gobierno interventor norteamericano, que compró la tierra con el fin de crear un parque conmemorativo. Posteriormente, en 1906, una comisión de la Sociedad de Combatientes Veteranos de Santiago de Cuba, del ejército americano, visitó al presidente cubano Estrada Palma y los campos de batalla de Santiago de Cuba, y colocó las primeras tarjas de bronce conmemorativas en estos sitios. En la década del 1920 se erigieron los monumentos más importantes, el Fortín y la Circunvalación, adoptando el parque la fisonomía que conserva en la actualidad.
Realizando una importante labor el coronel José González Valdés, jefe del primer distrito militar de Oriente. Hasta la actualidad se han seguido colocando tarjas de bronce, alusivas al combate, aprovechando los aniversarios significativos. En los años 1980 se retiraron todas las tarjas en inglés, seguramente producto al antiamericanismo del gobierno comunista. Estuvieron muchos años amontonadas de mala manera en un almacén de servicios comunales en el barrio de San Pedrito. Yo allí tuve oportunidad de verlas yo. Fueron recolocadas en 1998, en ocasión del centenario del combate y seguramente debido a la nueva política del gobierno de incentivar el turismo. En el primer monumento, de aproximadamente a los 25 años de la toma de la Loma, podemos leer: la sangre del bravo y abnegado insurgente cubano y la del generoso y noble soldado norteamericano sellaron en un pacto de honor la libertad y la confraternidad de dos pueblos. En estos primeros monumentos lo que podemos leer son todos buenas palabras. Se palpa el agradecimiento de los veteranos del Ejército Libertador hacia los americanos que les dieron la victoria contra España, cosa que tenían francamente difícil por sus propios medios, y a cuya intervención dedicaron tantos esfuerzos para lograrla los laborantes y el exilio. En este otro de 1945, a los 45 años aproximadamente de los sucesos, ya empieza a cambiar la cosa. Ya quedan muy pocos de los veteranos de la Guerra de Independencia que habían monopolizado el escenario político hasta entonces, y una nueva generación irrumpe en la política nacional. Ávida de poder, estos ya no habían combatido contra España y necesitaban méritos de los que alardear y sobre los que erigirse para obtener el dominio de la nación. Y nada mejor que emprenderla contra los americanos, que siempre están ahí a la mano para echarle toda la culpa de todos los males de la humanidad. En la década de 1940 se comienzan a realizar en Cuba los Congresos Nacionales de Historia, a propuesta del intelectual de izquierda Emilio Roy de Luschenling. Estos congresos los historiadores del país revisaban y reescribían la historia. Es una época donde tiene su génesis la teoría de que tantos partidarios tiene hoy en día, de que los mambises le tenían ganada la guerra a España en 1898 y los americanos solo fueron unos advenedizos de última hora. Uno de los acuerdos de estos congresos sobre el cambio de nombre de la guerra fue posteriormente sancionado como una ley de la República. En esta tarja de 1945 se lee ya una rectificación nacionalista de la historia. La victoria se obtuvo gracias al apoyo decisivo prestado al ejército americano por el Ejército Libertador, mandado por Calixto García. Por tanto, debe llamarse no guerra hispanoamericana, sino guerra hispano-cubano-americana, ya que sin estos no se hubiera obtenido la victoria en 1898. En la época revolucionaria, a partir de 1959, continuó el revisionismo. Convirtieron a los mambises en antiimperialistas y a José Martí en autor intelectual de la revolución castrista, declarando a los comunistas de Castro continuadores de la lucha iniciada por los mambises contra España, con el objetivo de apropiarse de toda la gloria. Esta última inscripción es de 1998, cuando se conmemoró el centenario, y pone: hace un siglo en esta colina se combatió, no dice quiénes combatieron, para poner fin en la isla de Cuba a la dominación colonial española y para su retirada de América. Un poco más y aquí se logró la independencia de todas las Américas. El joven imperio norteamericano sometió a Cuba a su dominio neocolonial y surgió la República Dependiente. En 1998, la nación cubana se siente orgullosa de su historia, ya libres de tutelas. Debe ser porque la última tuteladora, que era la URSS, la Unión Soviética, se había derrumbado en 1990 y todavía no había empezado la siguiente tutela venezolana. Consciente de su porvenir, en esa fecha nunca más incierto, y con su república con todos y para el bien de todos, aquí qué vamos a decir. Es una república a costa de todo y para el bien de unos pocos. Desde el alba revolucionaria de 1959, esta última fecha, esto está de más porque no tiene nada que ver
con los sucesos de 1898 y solo se explica por razones de adulación máxima. Este texto, a los 100 años de los sucesos de 1898, es revisionismo puro, transformación malintencionada de la historia. Quien no conozca nada de lo que se trata y lea esto puede pensar que los aliados fueron los españoles y los americanos que lucharon contra los cubanos en esa loma y que los que ganaron la guerra fueron los comunistas de Fidel Castro en 1959. Ya les gustaría que hubiese sido así. Y el texto está redactado ambiguamente con toda intención para precisamente arrogarse todo el mérito posible. Esto megalomanía al límite, vaya. La historiografía cubana, sobre todo a partir de la República y más aún tras la Revolución, ha construido un relato en el que la derrota no existe, el empate es impensable y la duda es poco menos que una traición. Todo acaba siendo victoria y felicidad, aunque los objetivos no se cumplan, aunque el enemigo continúe operando y aunque la guerra siga exactamente igual al día siguiente. Yo creo que la historia no está para contentarnos ni para reafirmar identidades o ideologías, aunque se haya usado mucho para esto, ¿no? Ni para repartir medallas, ni glorias, ni honores. Está para entender lo que pasó, aunque lo que pasó no encaje bien con el relato heredado, o sea, con el léxico fundamental. Cuando una versión histórica no admite que se la cuestione, no es historia, es dogma. Y cuando cualquier desacuerdo se responde con indignación o con consignas prefabricadas, en lugar de con argumentos, el problema no es la conclusión, sino la fragilidad del mito. Aquí yo no he venido a convencer a nadie a la fuerza, sino a poner los hechos sobre la mesa y a analizarlos sin reverencia por nadie y a dejar que cada cual piense por sí mismo. Porque yo creo que la historia no se comprende repitiendo los relatos oficiales, sino cuestionándolos. Si este vídeo te ha incomodado, si te ha hecho pensar, ha cumplido su función. Así que te leo en los comentarios. Dime qué piensas, en qué discrepas y por qué. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Aprovecho para recordaros que mi novela histórica El Tesoro del Presidente, enmarcada en la guerra hispanoamericana, está a la venta en Amazon. También mi libro Última Ratio Regum, Artillería Histórica en Santiago de Cuba. Aquí podréis encontrar gran cantidad de armas empleadas en esa contienda que todavía subsisten en la ciudad santiaguera.